Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos escuchan, pero bienvenidos a otro episodio de Soda Histeria, su podcast hispanista, histórico, político, de entretenimiento favorito. El episodio de hoy está bien interesante, tenemos un panel sinceramente de lujo. Voy a empezar presentando, casi caigo otra vez en el anglicismo de decir introduciendo, porque en inglés es introducing, pero en verdad en español es presentando. Entonces voy a presentar aquí está Paul. Y hola, Paul. Hola. Y con nosotros está el director o el que maneja el canal de historia con Patricio Lons, pues el señor Patricio Lons, que ya había venido a otro episodio. Señor Lons. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tercio y Paul. Muy bien, señor. Y por último, pero no menos importante, está el director de El Otro Ecuador, que también ha estado con nosotros en otra ocasión, otro episodio, pueden escucharlo. Francisco Núñez. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, un gusto estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos por venir, a Francisco y a Patricio por volver. El tema de hoy, nosotros la vez pasada que vino el señor Lons, tratamos un tema bastante interesante, que es que fue como hacer ricos a los latinoamericanos de nuevo, o a los hispanoamericanos, por usar el término correcto, a los hispanoamericanos de nuevo, y hablamos bastante de el nivel de abundancia y de prosperidad que había en los virreinatos españoles en la época del imperio. Porque siempre está el complejo de inferioridad del hispano, de pensar de que siempre fuimos subdesarrollados, de que siempre hemos sido pobres, de que nunca estuvimos a la vanguardia de nada y que ojalá Inglaterra nos hubiera conquistado. Ese tema lo tratamos en ese episodio, lo pueden escuchar, cómo hacer ricos a los hispanoamericanos de nuevo, con el señor Lons. Pero esta vez vamos a tratar, la otra cara de la moneda de lo que se trató en ese episodio, que en este caso vamos a hablar de la pobreza de Hispanoamérica, o más bien de lo que se ha perdido, los territorios que se han perdido, la riqueza que se perdió durante y después de las independencias, ¿no? Entonces es como un acompañamiento de ese tema que tratamos antes. Y bueno, tenemos como queríamos hablar de todo el continente, pues vamos desde Argentina, pasando por Perú y Ecuador, hasta México, ¿no? Tratando con esos territorios. Entonces probablemente o seguramente vamos a hablar de cosas como las Malvinas. Hablaremos de seguramente lo que pasó con Perú, y con Perú y Bolivia, cómo se partió eso, y México. Todos creo que la mayoría deberíamos estar al tanto de la cantidad enorme de territorio que perdió México. Entonces ese va a ser el tema, y los invitados aceptaron amablemente venir para compartir su pericia o su experticia histórica al tema. Entonces voy a dejar que ustedes decidan por dónde empezamos. ¿Vamos sur a norte o vamos norte-sur? Sí, perdón, a mí me parece que antes de empezar hay que clarificar algunos conceptos que la mayoría de gente, incluyendo la mayoría de hispanistas, no entienden. Por ejemplo, yo no comparto esto de hablar de pérdidas territoriales, porque las repúblicas no son herederas de la monarquía española. Usurparon el territorio de la monarquía española, y en el derecho y en las relaciones internacionales no se puede hablar de estados sucesores, porque si fueran estados sucesores como el Imperio Austrohúngaro del Sacro Imperio, se pueden hablar de derechos adquiridos, incluyendo los territoriales, pero en el caso nuestro no son estados sucesores. El derecho internacional del siglo XIX lo demuestra. Podemos hablar de estados continuadores, más o menos como lo que pasó con la Federación Rusa
después de la disolución de la Unión Soviética, pero no como sucesores. El hecho es muy importante la diferencia, porque el ser sucesor implica derechos, el ser continuador no. Y el derecho internacional, que era el derecho público de gentes, el derecho de la iglesia, digamos, negó permanentemente que las repúblicas surgidas de la destrucción de la monarquía española fueran sus sucesoras. Hay dos principios jurídicos básicos para entender eso, que se negó permanentemente. Por ejemplo, el patronato real a los presidentes de las repúblicas, y que se desconoció la doctrina jurídica americana, que solo los de las repúblicas o las republiquetas entre sí que pretendían reconocerse el territorio de las audiencias como el territorio de las repúblicas, el uti possidetis iuris. Entonces, estamos hablando de una ilegitimidad fundacional y funcional, que no, en el sentido estricto del entendimiento histórico, jurídico y político, no podemos hablar de pérdidas, porque no es, el México heredó buena parte del territorio del virreinato de Nueva España, que contenía muchos reinos, no solamente al mismo México. En Asia estaban las Filipinas, por ejemplo, en el Caribe estaba Cuba, usurparon eso, se quedaron con parte de los territorios del que fue el virreinato, que no es lo mismo que el reino de la Nueva España. Y además de que usurparon y se apropiaron de algo que no les pertenecía, incluyendo los territorios, no lo supieron guardar y lo perdieron ya como república. Entonces me parece que esa diferenciación es importantísima para no caer en confusiones típicas del chauvinismo republicano, letrinoamericano, como le digo yo, que nos ha hecho mucho daño a todos los hispanoamericanos, porque no entendemos que hay una disociación histórica importante y total, fundamental, entre la jurisdicción territorial americana previa a la independencia y la posterior. No tiene nada que ver. Entonces, por eso tampoco estaría de acuerdo en que se diga que Argentina perdió las Malvinas. O sea, Argentina perdió las Malvinas, que Argentina perdió Paraguay o Uruguay o el actual territorio de Bolivia, porque desconocieron esa territorialidad con la independencia, y tampoco que el Ecuador perdió la supuesta Amazonía que le pertenecía, porque el Ecuador nunca le perteneció a la Amazonía, al territorio del Reino de Quito le pertenecía, pero el Reino de Quito dejó de existir, jurídicamente hablando. Entonces, esas salvedades son importantes. Y el único dato adicional que quiero aportar antes de continuar es el derecho internacional de gentes, que es la base del derecho internacional público vigente actualmente, que desconoció el patronato en la cabeza de los presidentes de la República, y ese es el principal hecho positivo jurídico que demuestra que los estados que vinieron después de la destrucción de la monarquía española no son sus sucesores, sino sus continuadores. El caso del Ecuador es muy, muy, muy demostrativo al respecto, porque los presidentes se intentaron arrogar la función de patrono regio de la Iglesia, en el caso nuestro de la República del Ecuador, y la Santa Sede, el Vaticano, siempre le desconoció, porque ese era un derecho que le había otorgado en su momento a los monarcas hispanos, a los monarcas españoles, y el monarca español seguía teniendo ese derecho del patronato en toda la Iglesia de Indias, y no los presidentes, aunque los presidentes se arrogaban eso, ¿no? Decían que ellos debían tener eso, y aquí fue una lucha de varias décadas, una lucha de varias décadas, hasta que finalmente se logró firmar el concordato en la época de García Moreno, que reguló las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y fue el hecho jurídico positivo que reconoció la inexistencia de ese derecho en las repúblicas. Que estuviste clarísimo, Francisco. Todo lo que decís justamente aclara muchísimos puntos, y yo también coincido en que son estados continuadores, no herederos, lo cual genera también una serie de conflictos territoriales y de derecho de soberanía, pero también creo que ayuda a entender el origen de nuestros males, porque no hay manera de salir del pozo en que está Hispanoamérica si no se entiende el origen del problema. Y creo que
Francisco, has dado muy en la tecla y tu libro Quito fue España también es un aporte más que importante, es un antes y un después en la investigación histórica. Coincidiendo con lo que decís, Francisco, me quedé pensando en el tema de la identidad española, ¿no? Y cuando en Cádiz se habla de que, bueno, ¿qué son los españoles? Porque en realidad España como tal no existía, existía la monarquía católica. Y los españoles, la unión de los españoles de ambos continentes, pero cuando alguien definió eso, le contestaban, bueno, pero eso es una tautología. Lo que eran los españoles eran todos, desde Manila en Filipinas hasta San Felipe de Montevideo o Santiago de la Nueva Extremadura en Chile, todos se autodenominaban católicos y súbditos del rey. Entonces, esa es la identidad. Es decir, los españoles, ¿qué era ser español? Era ser defensor de la fe católica y de esa manera ser sucesor del Imperio Romano de Constantiniano, ¿no? O sea, el Imperio Romano ya convertido al catolicismo. Por eso hay un problema de origen en la independencia, porque no se podían tomar medidas de construcción de Estado. Hay un ejemplo muy interesante que plantea el profesor Tomás Pérez Bejo, de México, donde él cuenta el caso de Argelia. Argelia, cuando se independiza de Francia, toma 3 medidas muy claras. Una era expulsar a los franceses, otra, imponer el árabe como idioma y por último, imponer el Islam como religión. Esos 3 elementos de construcción de Estado era imposible imponer acá, porque ¿qué iban a hacer Bolívar, San Martín, Belgrano? Si vamos a expulsar a los españoles, ellos eran étnicamente españoles, entonces ¿qué se iban a expulsar a sí mismos? Habían hecho toda su carrera militar o política o administrativa como parte de la corona española, entonces ellos eran tan españoles como alguien nacido en la península. Eso no lo podían hacer. Cambiar el idioma, imposible, porque el español era la lengua franca para entenderse no solo de un país a otro, de estos estados nuevos, sino dentro de cada estado. Porque no todos los que habitaban en Nueva España hablaban la misma lengua aborigen, entonces necesitaban el español como lengua franca. Y después, cambiar la religión, eso era imposible. Es decir, los indios eran los mayores defensores porque los habían sacado del barbarismo. Al adoptar la fe católica. Recordemos que ellos, cuando entienden que el cristianismo no exigía sacrificios humanos, a Jesús lo llamaban el Dios bueno, al comienzo en el siglo XVI. Entonces, eso era imposible de hacer. Entonces, ¿cómo podíamos hacer nuevas patrias sin romper una identidad que está corporizada en cada acto de la vida? Es decir, el catolicismo corporizaba los actos de la vida, los actos de cada persona, los actos legales, el espíritu de las leyes, el espíritu de los gobiernos, incluso el espíritu de la economía, ¿no? Porque ese espíritu de crear, por ejemplo, las repúblicas de indios o repúblicas naturales con tierras propias o tierras comunales, ese era un espíritu precapitalista absolutamente católico. Entonces, ¿cómo hacer un Estado nuevo? Y bueno, para hacer un Estado nuevo, es más, recordemos un detalle que nos compete a los argentinos. Cuando se le pide a España que nos reconozca como Estado independiente, porque bueno, nos habíamos declarado independientes, pero de alguna manera se necesitaba un reconocimiento de España, si no, es como que se veía un espíritu de ilegalidad. Y España dijo, bueno, pero ¿qué Estado van a hacer ahora? Es decir, ustedes nacieron... América nace como continuadora de heredera del testamento de Isabel la Católica, que era llevar la fe católica a los nuevos pueblos. Entonces ustedes tienen que poner algunos elementos. Entonces se pone en la Constitución que el presidente debe ser católico, que se va a continuar con la evangelización de los indios. Esos eran 2 artículos de la Constitución de 1853. Entonces, nosotros, para romper la condición de católicos y súbditos del rey y pasar a llamarnos por gentilicios, tuvimos que romper la identidad. Ahora, hay otro problema. Esa identidad, la identidad católica, era la identidad constructora de nuestra civilización y de nuestra sociedad. Es decir, había que cortar la tradición y crear mitos, héroes y próceres, ¿no es cierto? El término de prócer, que presumo que ustedes también lo utilizan, ¿no es así? Sí, el prócer de la patria, sí.
Bien. El proceso es un término griego. Acá lo impulsa Bartolomé Mitre, que en realidad no es un apellido español, es un apellido griego, son mitrópolos, absolutamente masón, y que adopta un elemento pagano en toda la simbología. La tumba de Mitre tiene que ver, no tiene ni una cruz, tiene todos símbolos griegos. Entonces, en Europa no se habla de próceres, se habla en todo caso de reyes, héroes nacionales, pero eso es un término muy adoptado nada más que por los americanos. Ahora, el cortar esa tradición, ¿qué pasa? Nos volvió decadentes, irrelevantes y sin destino hasta llegar al actual colapso que presumo que ustedes coincidirán conmigo. Es decir, Hispanoamérica fue absolutamente irrelevante. Entonces, antes de hablar de si perdimos o no perdimos territorios, hay que entender que nosotros, como bien dice Francisco, al ser meros estados continuadores, lo que hicimos fue perder la identidad. Porque si hubiéramos dicho, bueno, no, España cayó absolutamente en un estado absolutamente antirreligioso y esa tradición se traslada a América y nosotros continuamos, bueno, bien podría decirse eso, que hubiese habido alguna validez, pero para eso tendría que haber venido algún infante español a continuar acá la civilización, pero acá no se continuó la civilización católica, empezó un lento trabajo de demolición. Obviamente que le llevó un siglo y medio hasta que el progresismo corporizado en el Concilio Vaticano II empezó a destruir y a colapsar la identidad de América ya desde adentro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con el progresismo en la Iglesia y en las leyes y con la ateización de la sociedad, ahí se empiezan a quebrar las últimas raíces. Es decir, la destrucción fuerte viene de estos últimos 60 años. Pero eso, ¿dónde nos deja? Nos deja en una identidad basada en gentilicios, como si esto no se hiciera diferente, ¿no? Entonces, claro, Paul de México es tan diferente a mí que, no sé, hablará en mexicano y le reza al dios México, y Tercio le rezará al dios Perú y habla en peruano, Francisco habla en ecuatoriano y le reza al dios Ecuador, y yo hablo en argentino. Bueno, y le rezo a Argentina. Bueno, evidentemente esto es un sarcasmo para entender que O a Maradona. nada nos diferencia, ¿no es cierto? Somos iguales, hablamos la misma lengua, rezamos al mismo Cristo. Entonces, realmente, estos gentilicios son un mero invento y es la única diferencia. Que unos los llamamos mexicanos, peruanos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos. Pero eso, ¿qué diferencia hay? Pues ninguna Muy realmente poca. sustancial. Muy poca. Yo que he vivido en Venezuela, he ido a México, y ahorita vivo en Perú, pues muy poca. Uno se adapta bien fácil estando de un lugar a otro. Hasta a veces en la misma arquitectura, por lo menos de las capitales, como es similar. O sea, sí hay idiosincrasias, en cada país, pero pues yo supongo que pues, siempre ha de haber existido esa gradiente desde de las partes más recónditas acá en el norte de lo que era la Nueva España hasta Tierra del Fuego, pero pues independientemente de eso, lo que realmente nos unía era pues, España y el Imperio Español y pues todavía hasta ahorita lo que nos une es el catolicismo y pues la lengua común. Claro, yo pienso, por ejemplo, Paul, en México, ¿no es cierto? Debe haber diferencia entre el norte y el sur de México por diferencias folclóricas, pero Francisco, por ejemplo, que conoce muchísimo mejor el norte de Sudamérica y toda la historia del Caribe y de las distintas administraciones como se partieron, él también hace una diferencia entre Quito y Guayaquil, siendo que Ecuador es un país territorialmente más chico, ¿no es cierto, Francisco? Pero creo que son, Sí, nos podrás explicar que son diferencias folclóricas. o sea, lo que me parece importante aquí es nuevamente volver a los conceptos históricos para entender la realidad actual. Primero, todos los conceptos que manejamos actualmente no son los que se manejaban hace 2 siglos. La patria, la nación, el pueblo, todo esto en sentido abstracto, desvinculado de la realidad o de las realidades, es completamente francés. En el español histórico jamás se utilizó estos conceptos de forma abstracta. Todos tenían una realidad concreta muy puntual. Entonces, las identidades múltiples no excluyen la identidad mayor. Las identidades múltiples son las locales o las regionales. Y la mayor era la hispana, la común, la gran nación hispanoamericana que es parte de la nación española.
qué significaba la patria, qué era la patria para los hispanos. La patria para los hispanos era su ciudad y su región, para todos, no solo para el quiteño en Quito, para el guayaquileño en Guayaquil, sino para el porteño en Buenos Aires, o para el limeño en Lima, o el arequipeño en Arequipa, o el mexicano en México, o el poblano en Puebla, o lo que fuere. La patria es de eso. Uno revisa los documentos de esa época y dicen fulano de tal de su patria Buenos Aires, fulano de tal de su patria Quito, fulano de tal de su patria Caracas. Esas eran las patrias. La patria para el hispano siempre fue la ciudad y la región. La nación, en cambio, era el aglutinante común. La nación española éramos todos. Era la monarquía española. Es un proceso trisecular que va conformando la nación cultural española como la conocemos ahora, aunque el concepto de nación española ya había desde la época de la conquista, pero en realidad es un proceso largo que sucede durante los 3 siglos de historia compartida. Y esa es la nación española, que se reconoce desde el inicio y se remata con la Constitución de Cádiz. Y después están los pueblos en plural, jamás en singular. El pueblo abstracto, la nación abstracta, la patria abstracta, son inventos franceses revolucionarios, post 1789. Los pueblos hispánicos son literalmente los pueblos. O sea, cuando uno lee los documentos de la época y se habla de los pueblos, se hace referencia a los pueblos de México, es literalmente cada uno de los pueblos, o sea, la ciudad, la comarca donde habitan, los habitantes, esos son los pueblos, y la representación política son los cabildos. Entonces, eso viene desde la misma península ibérica, desde la España peninsular. Históricamente, las diferencias fueron notables. El que conozca España se va a dar cuenta, no es lo mismo un andaluz que un cántabro, un vasco que un gallego, un catalán que un castellano. Y es sano y es positivo y las diferencias deben existir. Nuestro origen es foral, es supranacional, es poliárquico y eso se sigue reflejando adentro de nuestras repúblicas a pesar de 2 siglos de adoctrinamiento contrario a eso. El problema es que a veces se exaspera, propio de las ideas republicanas, de la ilustración, separatistas, y se quiere crear ilusiones dentro de las ilusiones como nacionalidades dentro de nacionalidades que no existen. Entonces hay separatismo en Guayaquil, en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en Arequipa en el Perú, en fin, en otros lados. Pero es producto de estas ideas que estas identidades locales formarían una nacionalidad cuando es una ridiculez, ¿no? La nacionalidad sigue existiendo, es una sola y es la gran nación hispanoamericana que en el sustrato común nos sigue uniendo a pesar de todas las diferencias creadas por 2 siglos de repúblicas artificiales. Yo quiero ser... Lo que dice Francisco es clarísimo, ¿no? Porque este mismo concepto se da en muchos otros países, ¿no? Me acuerdo de una alemana. Cuando yo le preguntaba de su patria, ella me decía, no, mi patria, mi Heimat, es decir, mi terruño, el lugar chiquito donde ella había vivido casi toda su vida. Mi patria es mi Heimat. Alemania era un estado, ¿no es cierto? Pero ella se refiere. Y en determinadas regiones del Bearne, me dice, recuerde que nosotros somos del país del vino, porque tiene hay una zona de viñedos, pero no se refería a Francia, se refería a un lugar muy chiquito dentro de Francia, no se refería al Estado francés. Y además, y acá, como decía Francisco, se da lo mismo. Yo me acuerdo, hay una recopilación de 1700 y pico del derecho de Indias, y el que la recopila lo escribe estando en el Alto Perú. Estando en el Alto Perú dice, escribo aquí en mi reino argentino, porque reino y patria me parece, me podrás corregir Francisco, podían llegar a funcionar a veces como sinónimos en cuanto a un sentido regional. Y él se refiere a mi reino argentino, porque claro, donde había plata, sí podían ser sinónimos. Exacto. Entonces, esto me lleva a una reflexión que la civilización en realidad crece con los imperios, esto ha sido siempre así, y nosotros crecimos, América creció bajo el imperio de la corona de la monarquía católica española y decreció bajo el imperialismo inglés, porque la civilización, vuelvo a repetir, crece con los imperios y decae con los imperialismos, y nosotros llevamos 2 siglos bajo el yugo del imperialismo inglés y eso nos ha convertido en países decadentes. Yo quiero hacer 2 notas, o bueno, 3 notas aquí rápido. Bueno, la primera que claramente nos hemos desviado de lo que yo pensaba iba a ser el tema original, pero eso está bien, no hay ningún problema.
Esa nota lo hago más como para la audiencia. La otra nota, las otras dos cosas que quería notar era que España, el Imperio Español tiene una reputación, más allá de la leyenda negra y todo lo demás, de muy centralista. O sea, como yo siempre leo a los anglos y demás, en su narcisismo, hablando de lo grandioso que fue el Imperio inglés y que el Imperio inglés fue genial porque era pura empresa privada, ¿no? Del espíritu emprendedor, ¿no? Que le encanta a los yanquis, a los gringos. Entonces eran puros estos espíritus emprendedores armando el imperio inglés, mientras que el imperio español era súper burocrático, centralista, etcétera, etcétera. Pero cuando uno entonces realmente ve la historia y ve cómo la gente se desenvolvía dentro del imperio, en verdad era bastante localista. O sea, tenía los niveles correctos, digamos, de centralización o de identidad o de unión nacional común. Pero luego el resto había en demasiada deferencia a las administraciones locales, ¿no? Es que no hubiera podido ser de otra manera, o sea, imagínate con la cantidad de territorio que tenían, más viendo las distancias que tenía que recorrer de Madrid a cualquiera de los virreinatos, de aquí a que llegara una ordenanza o algo por el estilo, pues no, imposible, o sea, se tenía que delegar. Es por eso que pues ahorita tenemos nuestras diferentes identidades, pero pues yo creo que ahorita sí se están volviendo un poco nocivas, viendo todos los separatismos. No, y uno ve más, o sea, y por ejemplo, uno de los problemas graves que tenemos ahorita en Hispanoamérica es más bien la centralización, en la que las capitales son todo, o sea, y entonces tenemos cuestiones de que tenemos un territorio vasto y enorme. Pues verlo, por ejemplo, en tu caso, en Lima. O sea, ¿qué porcentaje de la población de todo el país está viviendo en una sola ciudad? Casi la mitad, y Perú es un país enorme, territorialmente es enorme, y Venezuela también enorme, casi que del tamaño de toda Europa occidental. Y sí, apenas tiene 30... el mismo caso en Argentina, o sea, con Buenos Aires. O sea, ¿qué porcentaje de la población está viviendo en Buenos Aires? Sí, y entonces... En Buenos Aires más o menos es el 40% por ciento de los argentinos, o 30%, pero vos sabés que cuando hablas de descentralización, vos te fijas, por ejemplo, en el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, la descentralización fiscal en América es muy importante. Creo que había 110 casas o cajas de recaudación fiscal, o sea, no es que estaba centralizado en las capitales. Había 110, lo cual por supuesto hacía que algo se perdiera en el camino, ¿no es cierto? Pero España había descentralizado ese sistema, ¿no es cierto? También es cierto que si bien se perdía, si el Estado te descubría, los juicios eran muy marcados, ¿no es cierto? Muy claros. Todo eso, o sea, muestra... Aquí hay que volver nuevamente a la historia, o sea, España... No es que creó o impuso un Estado descentralizado. España no podía ser de otra manera. España o sea, lo que viene acá es Castilla, que es uno de los estados de España, de los estados medievales de España, y Castilla es un estado descentralizado por definición. Las ciudades, sus fueros, sus normas particulares estuvieron permanentes durante toda la Edad Media. Y lo que podía hacer Castilla en América era replicar su naturaleza jurídica y política, y biológica y cultural, por supuesto, en estos territorios, y eso es lo que hizo. Y lo que hablan la propaganda anglosajona o los hispanos ignorantes, cuando hablan de este desconocimiento del Estado centralista y demás, de la monarquía española, es porque son ignorantes. Hermano, anda a leer a los fundadores de Estados Unidos, en quienes se inspiraron para el sistema federal de los Estados Unidos, en el sistema municipalista español. No lo digo yo, lo dice Jefferson y toda esa gente. El sistema federal de Estados Unidos está basado en el sistema municipal de las libertades forales americanas. Para poner un ejemplo, entre otras muchas cosas en las que se basa Estados Unidos del mundo español. Entonces, es la gran ignorancia histórica de no entender nuestro pasado, en verdad, que hace que la gente piense y hable estas cosas, incluyendo las identidades. Hay una identidad común. Yo voy a México, y voy a España, y voy a Brasil, y a Brasil también, y a Argentina, porque Brasil también es parte de la España histórica, y a Perú, y me siento en casa, y tenemos mucho en común, y tenemos diferencias locales, pero no es malo tener las diferencias locales. Lo malo fue los estados que nos inventaron las supuestas identidades ficticias, contrariando a la única gran nación que es la hispanoamericana.
Pero en mi libro, En Quito fue España, explico perfectamente eso. El imperio español en América, la monarquía católica, la monarquía española, fue un imperio eminentemente urbano de ciudades de Estado. Las ciudades tenían el gobierno efectivo, las ciudades y sus regiones tenían el gobierno efectivo del gobierno de todos los territorios de los reinos americanos. Entonces eso no nos debería sorprender. La empresa privada también, el gran origen de la empresa privada en el mundo occidental entero es la monarquía española. Las primeras grandes empresas, desde la misma conquista, ¿cómo se conquista el Perú? El Perú es una empresa privada entre Pizarro, Luque y Almagro, hasta el desarrollo de los primeros circuitos comerciales protocapitalistas y capitalistas del Bajío mexicano son durante la monarquía española. Nuevamente, es historia, historia y más historia. Con historia vamos a dejar todos esos traumas y esas estupideces que nos alejan de nosotros. Y obviamente, si vamos a leer lo que dicen los anglosajones de nosotros, solo estamos escuchando y leyendo propaganda. Lo que vos decís, Francisco, es muy cierto, porque Castilla, cuando comienza el proceso de reconquista contra el Moro, a medida que iba reconquistando, iba llamando a pobladores para ir ocupando los territorios que se recuperaban. Y esos pobladores eran pobladores que tenían que tener una fuerte iniciativa privada y personal para ocupar, para desarrollar actividades, desarrollar cultura y para también defenderse. De hecho, el pueblo español es un pueblo, algunos dicen hasta genéticamente condicionado para la guerra, ¿no es cierto? Y ese mismo espíritu emprendedor es el espíritu, como bien decís vos, un espíritu descentralizado que se impuso acá en América. Y uno de los elementos que vemos también de ese espíritu es, por un lado, como bien decís, las ciudades, que eran realmente, tenían un valor justamente jurídico y soberano, donde se tomaban fuertes decisiones, pero también en la medida que se van incorporando aborígenes, ir organizándoles a aquellos que no vienen en ciudades, en repúblicas de indios, a punto tal que los indios tenían sus cabildos, su organización económica, su caja de ahorro. Por ejemplo, el virrey Abascal organizó entre los fondos del Virreinato del Perú y organizado con los indios que manejaban sus propias cajas de ahorro, la construcción de caminos que necesitaban, porque los indios que necesitaban vender lo que producían en sus repúblicas al resto del imperio, ¿no es cierto? Entonces, en eso se ve ese espíritu emprendedor, descentralizado, que nos dio un fuerte desarrollo. Es decir, parte del subdesarrollo que tenemos hoy es la dependencia del papá Estado, ¿no es cierto? En eso realmente ha sido lamentable el resultado que han tenido las repúblicas. No sé si coincides conmigo, Francisco. Sí, Patricio, por supuesto. O sea, el monstruo enemigo de nuestros pueblos, de nuestra economía, de nuestra historia, de nuestro ser histórico y actual son los estados-nación americanos. Estamos luchando en contra de estos golems, de estos mamotretos creados de la nada, literalmente inventados del fino aire, como el caso del Ecuador, que tiene hasta un nombre histórico en un sentido intencional, a propósito de tabula rasa, para borrar todo el pasado, no solo el español, sino el prehispánico también. Y nos quitaron las libertades políticas, la libertad política colectiva, las libertades económicas, todo, y nos impusieron un modelo de explotación política y económica que solo beneficia a los dueños del Estado, porque el Estado tiene dueños en nuestros países. La oligarquía histórica han sido los dueños de nuestros países, entonces se han manejado como empresas pésimamente llevadas, ni siquiera empresas, o sea, como yo diría organizaciones, mafias criminales para expoliar nuestros territorios. Han impedido y han borrado todo nuestro desarrollo pasado, ¿no? O sea, es terrible. Y ahí sí podemos ligar un poco el tema del tema territorial con el que se inició esta charla, ¿no? Las repúblicas son culpables de muchísimas cosas. Y entre otras cosas son culpables de ni siquiera haber sido capaces de mantener el territorio que usurparon y que robaron de la monarquía española. Entonces eso es terrible porque el territorio en su punto más grande de extensión del imperio español en los 5 continentes fue 22 millones de kilómetros cuadrados. El imperio real, no el imperio ficticio como el británico, porque tenía sus factorías y le rodeaban un territorio y incluían eso dentro supuestamente de su imperio, cuando en realidad nunca dominaron esos territorios, sino que solamente comerciaban o explotaban ciertas partes. Fue el imperio español es el más grande real que ha existido, con población permanente,
con instituciones y con una territorialidad sostenida justamente. Y todo eso las repúblicas ni siquiera fueron capaces de mantenerlos. Es una vergüenza. En el caso mexicano es el caso más evidente de todos, ¿no? Porque la República de México o los Estados Unidos mexicanos o el nombre que haya sido, perdieron, o sea, de la forma más miserable y humillante posible la mitad de su territorio frente a los Estados Unidos, que era una pequeña potencia naciente en ese momento cuando sucedió todo lo que sucedió. Estás como frustrado, Francisco. ¿Cómo? Estás como frustrado. Por supuesto que estoy frustrado. Estamos en medio de una crisis similar a lo que pasó hace 2 siglos en todos los aspectos, cuando va a traer un tsunami sociopolítico económico tenaz la pandemia. Y me frustra eso, me frustra porque es una oportunidad enorme que esperemos no se desaprovechemos los pueblos hispanos para poder retomar nuestro ser histórico, la sinfonía inconclusa de nuestros pueblos en el mundo, como decía Luis Corcio Tálora en algunos de sus pueblos. Y a mí me apasionan estos temas y expreso todo lo que siento cuando hablo. Así que Está muy bien, está muy bien. si Francisco, me emociono bastante. Le dan tecla con el título, ¿no? Tomando la obra de Schumann, La Sinfonía Inconclusa, porque somos eso. Mirá, yo quiero cerrar con un detalle lo que vos dijiste antes. Thomas Jefferson, que vos lo nombraste, él quería justamente copiar el sistema y por eso él se supone que le paga a Alexander von Humboldt para que le haga un informe completo de todo lo que él vio en materia administrativa cuando Humboldt, esa suerte de Marco Polo alemán, camina todos los reinos españoles, donde dice Humboldt que critica muchas cosas, pero dice no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Y Jefferson mandaba a sus hijas a estudiar español para que estudiaran la lengua culta de un país poderoso. Entonces fíjense cómo había cambiado. Y con respecto a la descentralización, para cerrar con ese tema, en el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, los impuestos fueron bajando progresivamente a lo largo del siglo y a su vez creció tanto la economía que la recaudación creció muchísimo. El problema de los impuestos se da en el momento de la ocupación napoleónica, donde se suben temporalmente los impuestos para ayudar a España, y eso se utilizó como discurso revolucionario. Pero en realidad cuando uno ve la administración y el manejo impositivo de la corona española, fue realmente una administración muy prolija y muy responsable, no se gastaba plata en estupideces. Pero si a ustedes les parece bien, quisiera ir al tema territorial. A mí me parece bien, pero antes me gustaría tocar un punto que lo tocaron usted y Francisco, primero, que fue lo de, por ejemplo, que los franceses o en Argelia, cuando ocurrió el proceso de descolonización, se expulsó a los franceses. Y los ingleses, por ejemplo, en la India, ¿no? O sea, se puede expulsar a los ingleses, porque los ingleses estaban ahí como invasores coloniales, ¿no? La India no fue un territorio inglés, por decirlo así, como lo pudo haber sido México o Perú, que era España. Era una cosa completamente separada y los ingleses correctamente se veían como invasores. Y las guerras, digamos, todas esas independencias o procesos de descolonización en ese mal llamado imperio inglés, no eran guerras civiles, eran guerras de los locales contra los ingleses, ¿no? Entonces, sí, eso es Perdón. Entonces, eso me parece como una buena demarcación o distinción para el concepto de imperio generador e imperio depredador de Gustavo Bueno, ¿no? Es como un buen indicio de ver, mira, un imperio, o sea, por ejemplo, en el imperio romano, ¿cómo vas a expulsar a los romanos, no? Los hispanos, ¿cómo iban a expulsar a los romanos si ellos mismos eran romanos? Pero en un imperio depredador sí puedes expulsar a la fuerza imperial, entre comillas. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful
Sí, por eso nosotros tenemos que hablar de secesión, no de independencia, porque no éramos estados preexistentes. Entonces, hablar de independencia como si Argentina, Perú, Venezuela y México hubiesen existido antes de Colón, bueno, en realidad eso es un disparate. Fuimos meramente una secesión y una gran guerra civil. Lo nuestro es una guerra civil española en América, a diferencia, bueno, de la resistencia que tuvieron los ingleses en lugares donde ocuparon, donde sí tenían resistencias de nativos contra el invasor inglés, pero acá eso no se dio. Acá lo que se dio es una guerra civil. Está claro que incluso buena parte de los generales y de los soldados de los ejércitos realistas eran americanos e incluso algunos eran aborígenes, ¿cierto? Sí, Sí, ciertamente. o sea, solo quiero acotar esto rápidamente. El tema es también entender la naturaleza de la monarquía española, que muchas veces se le llama imperio, porque efectivamente territorialmente fue muy grande, fue un imperio, y de los imperialismos económicos del siglo XIX. Gustavo Bueno hace esa diferencia entre imperio generador y depredador, me parece que es él, y lo retoma también María Elvira Roca Barea en sus obras. Pero la diferenciación entre imperio e imperialismo ya a lo largo del siglo XX se estudió bastante, ¿no? Entre muchos pensadores, incluyendo algunos tradicionalistas. Y la diferencia fundamental es que el imperialismo económico anglosajón, por ejemplo, es lo que efectivamente se acusa de ser el imperio por lo general, de estas colonias depredadoras de lo económico y nada más. Y el imperio tradicional, en cambio, es algo que llega y nunca más se va, ¿no? Nosotros llegamos acá y nunca más nos fuimos, seguimos estando. Así es, por eso los españoles cuando llegan a un lugar inhóspito, ¿qué hacen? Construyen una ciudad y construyen civilización. Los ingleses cuando van a un lugar ajeno construyen un club inglés para tomar té y jugar al cricket, y alrededor del club construyen su colonia. No lo podía haber dicho mejor, Patricio. Yo me crié en un lugar en el Gran Buenos Aires que se llama Hurlingham, o se pronuncia Hurlingham, donde hay un barrio inglés, y es llamativo porque ahí vivían los ingleses que vinieron con los ferrocarriles, con las empresas británicas, etc. Tal fue el colonialismo que cuando se instalan los ferrocarriles ingleses en la Argentina, acá no se decidió ni siquiera construir vías, ni siquiera tornillos. Hasta los tornillos se traían importados de Inglaterra. Pero en el caso de Hurlingham o Hurlingham, era curioso que el cartel de la estación, porque los carteles sí se hacían acá, que era lo único, el cartel de la estación de Hurlingham estaba hecho en Inglaterra. Vos te acercás al bordecito y decía el lugar en Inglaterra donde se había hecho el cartel. No tiene ningún, es una chapa con el nombre pintado. Bueno, yo no sé si era esa cosa simbólica que le gustan a los ingleses, pero Hurlingham tenía 2 colegios ingleses, 2 clubes ingleses. Era un mundo inglés metido en el Gran Buenos Aires, lo cual era altamente llamativo. Tenía, por supuesto, su iglesia anglicana. Entonces, yo no notaba eso, que ellos habían hecho un pedazo del Gran Buenos Aires como propio, y el resto le era absolutamente ajeno a su cultura. Me gustaría, si a ustedes les parece bien, hablar un poco del tema de las pérdidas territoriales, porque ahí quiero cerrar con algo que decía Francisco. Perfecto. Cuando uno ve, Francisco dice bien, ¿no? Dice, ¿cuál es el derecho a si perdimos o no perdimos? Pero tomando en cuenta los estados continuadores, vemos que México perdió 3/4 partes de lo que hoy es Estados Unidos, llegando al borde de Alaska y a lo que era Península Nootka, Valdés, etcétera, que está casi pisando el techo de Bering. Pero también pierde Filipinas, y recordemos que México tuvo 8 gobernadores filipinos, es decir, Filipinas no le es ajena a México. También perdió Guam, las Marianas, pero además, por eso cuando los mexicanos dicen, nosotros perdimos 3 millones de kilómetros cuadrados, yo creo que perdieron mucho más. Estados Unidos perdió mucho más, yo creo que perdieron 6, más Filipinas, Guam y Marianas. Pero además se discute la soberanía marítima a 350 millas náuticas de la costa. Así que si sumamos la pérdida de superficie marítima, lo que perdió México debe hoy medir el 20% de lo que medía antes, o menos. Habría que hacer cálculos, es un trabajo más para geógrafos que trabajen con historiadores para medir exactamente cuánto perdió. Pero México perdió enorme, pero además perdió su dignidad.
perdió un ejército poderoso que se imponía ante piratas, ante invasores y que además iba dominando a las tribus aquellas que todavía eran más díscolas y que de a poco se iban ingresando y que una vez que ingresaban a la cultura española, de ahí no se iban más. Es decir, el cacique Jerónimo se levantó contra el blanco anglosajón, no contra el blanco español. De hecho, el bisnieto de él me comentaba, dice, no, mi bisabuelo ya llevaba 3 generaciones de vida sedentaria. No era un hombre que viviese en una tribu ahí perdido en las montañas. Ya su padre y su abuelo eran sedentarios. Entonces, en realidad, se levanta contra el blanco anglosajón. Entonces, recordemos también que el reino de Nueva España, lo que hoy es México, entre 1521 y 1821 fue un país poderosísimo, donde tenía una de las secas donde se acuñaba el real de Aucho. Y además, el poder financiero, por ejemplo, de Nueva España salían los fondos situados que ayudaban a sostener a Cuba, a sostener regiones que necesitaban ayuda económica. Bueno, esa capacidad financiera se perdió, absolutamente. Ahora, eso nos retrotrae a lo que perdió y cada estamos uno. hablando en el transcurso desde que México, así entre comillas, obtuvo su independencia. Estamos hablando, creo que México 1823 ya era un país independiente y para 1846 o 48 cuando ya pues nos habían ganado en la guerra, pues estamos hablando El de Tratado de Guadalupe Hidalgo, creo sí, que es sí, 1848, ¿no? Donde pierden ustedes todo lo que hoy es el sur y el oeste de Estados Unidos. sí, pero antes de eso, o sea, ya se le había vendido a Estados Unidos lo que era la Florida, que ahí también creo que tuvo que ver Santana, que era un general que en ese momento estaba fungiendo como presidente de la República. Igual a Luisiana, se le vendió a los estadounidenses, y creo que ahí también tuvo que fungir Santana como intermediario. Eso no entiendo por qué, si eran territorios, de España o de Francia, que también eso queda entre dudas, o sea, que yo también tengo esa duda, o sea, Lituania, esos territorios, que cruzaban, pues, que la frontera era hasta el Mississippi, ¿eran territorios Lo que pasa es españoles que o el general franceses? Santana es uno de los grandes traidores, porque incluso en el Álamo se pierde por errores de él. Se gana, pero luego se termina perdiendo toda la campaña. Y es un hombre Es un que personaje todas muy las complicado. decisiones militares que tomó parecían exprofeso para hacer daño al propio México. Y es que en ese momento, cuando surgió la guerra, también en cuanto primero manda a su ejército para defender lo que quedaba de frontera. Al general que manda se le voltea y le intenta dar un golpe de estado. Entonces, al mismo tiempo que México estaba peleando contra Estados Unidos y también contra los secesionistas tejanos, que les había permitido México pues instaurarse en el territorio de Texas, al mismo tiempo que está luchando contra ellos, le están dando la puñalada por la espalda, en la Ciudad de México con otros actores de aquel momento. O sea, es un personaje complicado, Santana, porque no todo es su culpa directa, por así decirlo. Pero independientemente de eso, o sea, sí, durante su gestión como el líder de la República, pues se pierden todos esos territorios y hasta funge como intermediario para la venta de esos territorios. Entonces se me hace curioso también, ¿no? Yo no sé si el señor Lons Bueno, la cosa más penosa que ves que hoy los mexicanos que viven en el sur de Estados Unidos hoy son tratados como ilegales en su tierra que es ancestral, ¿no es cierto? Y eso es muy, muy, muy penoso. Mira, yo no me acuerdo, alguien había hecho un cálculo que dice que luego vinieron los reclamos internos, porque acá se produce la balcanización del imperio y luego una libanización, ¿no es cierto? Nos empezamos a pelear entre nosotros, o mejor dicho, entre nuestros ancestros del siglo XIX, reclamándonos mutuamente pedazos de patria. Si se pudiese satisfacer los requerimientos que todos tienen de soberanía de unos contra otros, se calcula que se necesitaría casi una Sudamérica entera para poder satisfacer lo que cada uno le exige a otro que le devuelvan. Y yo entonces pienso lo siguiente, no es que España nos perdió a nosotros perdimos a España y luego nos perdimos mutuamente. No es que Argentina perdió Paraguay
Uruguay, Alto Perú, Bolivia, Guinea Ecuatorial y el sur de Chile, sino que ellos nos perdieron también a nosotros. Es decir, Uruguay incorporar a Argentina sería 25, 30, 40 veces más grande. Entonces nos hemos perdido mutuamente y eso nos lleva a un problema que es el tema para nosotros muy caro, nuestro sentimiento, que es el de las Islas Malvinas. Un inglés me decía que no teníamos derecho porque nosotros éramos justamente un Estado continuador, nos habíamos secesionado de España y eso no nos daba un derecho específico a las Islas Malvinas por el mero capricho de que alguna vez un papa en el Tratado de Tordesillas marcó una línea y dijo, bueno, todo esto de España. Claro, yo dije, en tu propia soberbia está tu error. ¿Por qué? Porque cuando se firma el Tratado de Tordesillas de 1493, Inglaterra formaba parte de la Magna Cristiandad Europea, es decir, se sujetan jurídicamente a la Santa Sede, ya que la Iglesia Católica era en cuestiones diplomáticas o internacionales lo que hoy son las Naciones Unidas, y que creo que lo hacía con mayor efectividad que las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pertenecían a eso. Además, en 1492, cuando los Reyes Católicos recuperan Granada, en las catedrales inglesas se hizo tañer las campanas, festejando de que Europa se había reconquistado plenamente y se había expulsado el moro. Eso por un lado. Pero el tema está, si somos continuadores, ¿cuál es el grado nuestro de legitimidad? Yo recuerdo que un día Francisco Núñez me dijo, Francisco, me dijiste que las Islas Malvinas en su momento habían dependido de la Capitanía de Chile, ¿no es así? Sí, claro, Así. sí, efectivamente. Las Malvinas dependieron inicialmente de Chile, no dependían del Río de la Plata. Y, Ahora, o sea, eso, en el caso de las Malvinas, el tema es que a la República Argentina, bueno, no era la República, pero las Provincias Unidas no me acuerdo cuál de las organizaciones políticas que surgieron después de la independencia, ocupa efectivamente las Malvinas de 1832. Tú me corriges, Patricio, que obviamente sabes más del tema que yo, pero o sea, el Estado continuador después del Virreinato del Río de la Plata sí ocupó las Malvinas y tuvo presencia efectiva por poco tiempo, y ahí es distinto el derecho a otros territorios, como en el caso del Ecuador, por ejemplo, que el Ecuador siempre reclamó territorios que le pertenecían a la jurisdicción de la Audiencia de Quito, que administraba el Reino de Quito, y que llegaban hasta la Amazonía brasileña actual, por ejemplo. Pero en los hechos, el Estado ecuatoriano nunca tomó posesión ni administró esos territorios, aunque en el papel se asumía, o sea, arrogaba esas funciones en ese territorio, pero el Ecuador nunca ocupó esos territorios. Bien dijo un expresidente nuestro, con razón, el oriente, porque acá a la Amazonía le decimos del oriente, porque está al oriente del resto del país. El oriente es un mito, ¿no? Porque para nosotros era un mapa en un papel donde nunca tuvimos ocupación real, como ya la república. Antes sí había ocupación real porque había misiones y demás, pero en cambio en el caso argentino, las Malvinas sí es ocupada, aunque sea por un corto tiempo, por el Estado que viene después de la independencia. sí, fue ocupada a partir de 1820, gobernadores españoles. Pero es que Malvinas en su momento, la Capitanía de Chile, dependía del Virreinato del Perú, y nosotros también dependíamos del Virreinato del Perú, pero a su vez las Islas Malvinas eran abastecidas desde el puerto de Maldonado, provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay, que también dependía del Virreinato del Perú. Entonces, yo creo que la única alternativa jurídica y política que tenemos para recuperar las Malvinas es si primero nos planteamos algún tipo de reunificación y volviendo a las fronteras originales del Virreinato del Perú, que llegaría hasta Panamá. Acordate que en la antigüedad se llamaba Mar Peruanensis al mar que llegaba desde Biobío hasta Panamá. Entonces, y además porque el primer virreinato de Perú incluía Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, usando los nombres actuales para que el oyente se ubique geográficamente, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos restaurar una reunificación de ese tipo
y restaurando también la civilización fundacional, porque si no seríamos un mero rejunte de estados. No, hay que volver a la tradición, hay que volver a la cultura, hay que volver a las formas de aquella época en todo lo que se pueda, sobre todo los valores y tradiciones culturales y civilizatorios, para que sea un país verdadero, que sea una verdadera continuidad de las Españas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y de esa manera, sí creo que además tendríamos el poder político, económico y militar y jurídico para intentar recuperar las Islas Malvinas. Por eso yo creo que las Malvinas, como la Antártida, deben ser causas sudamericanas. Es decir, por ejemplo, la Antártida. La Antártida argentina y chilena, desde el 2011, Inglaterra no reconoce ya nuestra soberanía, le puso el nombre Tierra de la Reina Isabel II. Recuerdo la ceremonia, está David Cameron declarando eso, y al lado está la reina con un trajecito celeste, me acuerdo la foto, no me olvidé nunca, y acá me llaman un día para hacer una manifestación frente a la Cancillería, y yo pensé, bueno, vamos a hacer 1 millón de argentinos, no, éramos 50. Un solo diputado, que era un diputado de mandato cumplido, que es Mario Cafiero, que es un ingeniero experto en temas del Atlántico Sur. Entonces, yo creo que debemos recordar cuando Ibáñez del Campo era presidente de Chile y Perón era presidente de Argentina, que se definió que había un pedacito en Antártida que tenía la soberanía superpuesta Argentina y Chile. Se declaró esa región de soberanía compartida argentino-chilena. Ahora, si vos extendés ese pequeño triangulito, se abre como un brazo que abarca toda la hispanidad. Yo creo que esos hombres vieron, porque además incluso en sus cabezas circulaba la idea, en la cabeza de Perón y de Ibáñez del Campo, la reunificación de Argentina y Chile. Yo creo que la Antártida deberíamos recuperarla entre todos los pueblos que conformamos aquel gran virreinato o aquel gran reino del Perú, que era uno de los reinos de la corona católica española. Debería ser una campaña común, una empresa común. Y con esa Antártida recuperada, plantearnos también la recuperación de las Islas Malvinas. Es decir, yo creo que estas deberían ser causas muy interesantes compartidas que nos servirían como causas de reunificación, porque sin reunificación y sin restauración de la civilización no tenemos posibilidad de enfrentar los grandes conflictos del siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar sucio, duro y mal. Si nosotros no nos planteamos una reunificación con una restauración, creo que va a ser muy difícil, porque además es la única manera de volver a tener cierta legitimidad, tener poder y tener una continuidad civilizatoria de aquella civilización que inició justamente la civilización humana en América. No sé si Francisco coincide conmigo. Sí, por supuesto que coincido plenamente. O sea, nuestro destino está en nuestro origen, ¿no? Nosotros somos una comunidad de origen y por tanto de destino común. Y estamos donde estamos porque estamos separados. Hispanoamérica está involucionada, está subdesarrollada, está empobrecida, está debilitada, humillada, en fin, porque está dividida. El momento en que dejemos de estar divididos, podemos retomar nuestra otrora grandeza histórica. Así que esa es la idea. Los medios políticos habrá que ver. Lo que quería decir, aportar a lo que dijiste, Patricio, son 2 cosas. La una es que, bueno, eso no es momento para hablar ahora, pero en algún momento podemos hacer una charla al respecto, encantado. Virreinato y reino no siempre es sinónimo, y dentro del virreinato del Perú había varios reinos y gobernaciones, que estaba el mismo reino del Perú y había otros reinos, hasta cuando se crearon los otros virreinatos, y que contenían a su vez también a varios reinos dentro de sus propias fronteras. El virreinato era sobre todo una institución administrativa. Y del caso del Río de la Plata, siempre será interesante que así como de Nueva España dependía Filipinas en Asia, del Río de la Plata dependía la Guinea española en África, ¿no? Y esos territorios, después de la independencia, dejaron de tener ninguna vinculación con lo que fue Argentina. Sí, curiosamente, el conde de Argelejos es enviado desde Buenos Aires, que creo que zarpa incluso de Maldonado, a gobernar en Guinea Ecuatorial, ¿no es cierto? Y cuando se produce la Revolución de Mayo,
que inmediatamente se mandan milicias un poco forzadas con ley obligatoria para llevar de prepo la revolución a toda América, a todo lo que hoy es el territorio de Argentina, pero se olvidaron inmediatamente de Guinea. Los guineanos quedaron absolutamente... O sea, eso demuestra también la cortedad de miras de los revolucionarios, que no querían hacer un gran país, ellos querían hacer sus negocios personales. Y una vez charlando con un militar español nacido en Guinea, pero me dice que, claro, Guinea fue española hasta 1968. Él nació antes, entonces me dice, yo tengo nacionalidad española. Me dice, soy de padre guineano, de raza negra, y madre española de raza blanca. Y él me trata a mí como su doble compatriota. Siempre me dice, Patricio, tú eres mi doble compatriota, por España y por el virreinato del Río de la Plata. Y hay algo interesante, cuando se producen los movimientos revolucionarios, parece ser, yo tengo que chequear bien esos datos, porque he visto datos como escondidos. La flota inglesa creo que bloqueó en más de una oportunidad a Guinea. ¿Para qué? Para que no hubiese una flota inglesa que pudiese abastecerse, para que no hubiese una flota española que pudiese abastecerse en Guinea para venir acá a recuperar estas tierras. Eso a mí me llamó mucho la atención. Los ingleses son realmente los gestores, los constructores de los nuevos estados americanos. En cambio, los fundadores de nuestra civilización fueron los reyes españoles que realmente construyeron. Es decir, por ejemplo, el creador, el padre de la patria de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en realidad es Carlos III, que es el que habla del virreinato del Río de la Plata. Digamos que estos son como figuras retóricas que estoy tratando de usar para que se entienda que nuestro origen está anclado cuando éramos una unidad de aquí hasta California y Nevada, ¿no es cierto? Es decir, vos tomás la partida de bautismo de Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina, que es uno de los líderes revolucionarios. Él nace en 1770, dice, nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú, porque todavía esto es como Artigas, en su partida de bautismo dice Reino del Perú, que era, como vos decís, el reino administrativo, ¿no es cierto? Era el virreinato era la función administrativa. Entonces, uno podía caminar desde Buenos Aires hasta California y en ningún lado lo iban a ver como extranjero, como mucho como forastero. Y quiero cerrar también acabando con un mito. Hay datos que son incompletos, pero más o menos uno de los datos que me parecen más serios con respecto, por ejemplo, al tema del oro, en 300 años España extrajo 175 toneladas de oro, de los cuales 150 se utilizaron para desarrollar la civilización española en América y las otras 25 se utilizaron para frenar al Islam y al calvinismo. Es decir, España actuó como madre porque nos mantuvo alejados de esas guerras. Eso en 300 años. Hoy, en un solo año, en los territorios que pertenecieron a la monarquía española, incluyendo California y Nevada, se extraen 600 toneladas de oro por año. Estamos hablando 1.200 veces más que lo que extrajo España, ¿no? Y no se hace 1.200 veces la obra pública que hizo España en América. Por lo tanto, también quería acabar con ese mito para que los americanos entendamos cuál es nuestra verdadera nacionalidad, ¿no es cierto? En el fondo, estas son grandes Españas americanas basadas en la religión católica como elemento fundacional. Lamentablemente hoy no tenemos una Roma, es decir, Roma misma, con esto me refiero a la iglesia, está muy socavada por dentro como para restaurar eso. Pero si hay una posibilidad de restaurar, nosotros debemos pensar en por lo menos una confederación hispánica de naciones, pero deberíamos volver a conformar un solo país, por lo menos lo que era el virreinato del Perú. Y creo que México y Centroamérica deberían también buscar algún tipo de unificación, aun cuando Centroamérica era una administración separada del virreinato de Nueva España. Los centroamericanos se independizaron porque un día quedaron solos, no quedó nadie y tuvieron que tomar una decisión, pero no fue una independencia buscada. Lo mismo le pasó en Paraguay. Paraguay se independizó porque quedó como un estado mediterráneo, pero si Paraguay hubiera tenido costa en el Atlántico, hubiese seguido siendo parte de España hasta bien entrado el siglo XX.
ciertamente tenemos que buscar la manera de, porque si no, si ahorita se ve mermado lo que es el imperio angloamericano, vamos a seguir o sea, ahora a quién vamos a estar de merced de los chinos, de los rusos, o sea, siempre un extranjero, una fuerza extranjera más va a determinar nuestro destino. Y pues si ahorita, yo lo que temo es de que si ahorita con la, digamos, administración de los americanos, pues estamos así, no me quiero imaginar cómo nos va a ir con los chinos, o con los rusos, que con los rusos, pues todavía está por ver, pero en las interacciones que han tenido aquí en América y en específico en Latinoamérica no han dado buenos frutos en mi opinión, y con los chinos, pues la explotación que ellos traen es igual o peor que la que traen los americanos. Entonces tenemos que empezar a ver nosotros, cómo hacer los dueños de nuestro destino, porque ahorita estamos completamente un naufragio, no sabemos qué hacer. El problema que yo veo es en cada país individual, desde Argentina hasta México, como hay tantos intereses ya muy arraigados, que llevan, pues, sí, 200 años, ¿cómo les vas a hacer para homologarlos? Porque si inclusive ahorita, con lo del COVID-19 aquí en específico en México, se está hablando de una secesión pues de mi región, del norte de México, pues por la pésima gestión que ha habido por parte de Andrés Manuel López Obrador, con respecto a esta crisis, que nomás, pues no ha sabido qué hacer, y nos está Creo que hundiendo le más. llaman el área norte, ¿no? O algo así, es la zona que se quiere Sí, o sea, separar de México. nosotros somos los norteños. Lo que a mí me tiene con mucho cuidado es de que, hablando con estos movimientos secesionistas, no son sumamente, o sea, ya hablando y esto viene mucho del estado de Nuevo León, donde está la ciudad de Monterrey. Vienen mucho empujando eso, y digamos que es, le dicen la Sultana del Norte aquí en México, y es donde, digamos, es la segunda ciudad más importante económicamente hablando del país. Yo lo que tengo miedo es qué intereses económicos traen y con quién están alineados. O sea, si vamos a las mismas, de que nos separamos, o sea, ¿cuál es el plan? Vamos a depender aún más de Estados Unidos, sí me entiende. O sea, no le veo, le veo muchos peros, a esto, porque, o sea, vamos a reducir, nuestro territorio, la cantidad de gente. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se va a gestionar esto hipotéticamente hablando, en caso de que se separe el norte de México del resto del país? O sea, Hay un video que habla del árido América, ¿no? así Los es, estados del así es. norte. Mira, justamente nosotros estamos débiles porque estamos separados, ¿no? Y a veces toman este discurso de restauración y tradición como si fuera un mero discurso de la derecha. Y justamente hubo varios intelectuales de izquierda que plantean esto mismo. Es decir, por ejemplo, Jorge Abelardo Ramos, que fue un socialista argentino, que dirigió lo que se llama el socialismo criollo, decía: nosotros somos débiles porque estamos separados. Y hay una anécdota que se cuenta que unos socialistas argentinos fueron a visitar a Trotsky a México. ¿Te imaginas que estos se sentían como sacerdotes recién ordenados que los va a recibir un papa, ¿no es cierto? Y entonces le fueron a preguntar cómo era el secreto para hacer la revolución. Y Trotsky, que no conocía, cuando llegó a América, bueno, se puso a estudiar un poco la realidad americana, ¿no? Y él dice: no, pero ustedes no pueden hacer una revolución socialista. Acá dice: no podemos hacer una revolución socialista. Dice: porque ustedes son el mismo país dividido en 20 partes. Recordemos que Trotsky venía de Rusia. Rusia es más grande. Además, Rusia tiene 13 usos horarios, así que para él el tema de la vastedad de los territorios no era un elemento de oposición para construir un país. Ustedes son un solo país dividido en 20. Ustedes tienen que reunificarse, desarrollar la economía y la industria y luego hacer la revolución socialista. Eso lo decía Trotsky, ¿no es cierto? Pero Manuel Ugarte, que fue también un socialista argentino y diputado,
Es más, que estuvo en la primera internacional con Lenin, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de personas bien marcadas a la izquierda. Él también decía, nuestra verdadera patria es Hispanoamérica. Argentina sola no puede existir. Y el último caso es el de Norberto Ceresole, que fue un famoso comunista argentino, fue asesor de Chávez, etcétera, hasta que él empieza a comprender la importancia del factor religioso en la cultura y la política. Y también hace un planteo hispanista, y bueno, él sí también ha convertido el catolicismo, y es más, creo que asistía hasta la misa tridentina, a misa en latín, es decir, un hombre que dio un vuelco absoluto del marxismo al catolicismo cuando entiende que Sí, la algo religión es similar elemento. a Gustavo Bueno, o sea que sí, creo que sigue siendo ateo, pero también inició así en las filas de los comunistas y todo eso. Bueno, yo hablé con Gustavo Bueno, hijo, el año pasado, ¿no? Y él, nosotros los católicos, en un sentido cultural, pero dijo, pero soy ateo. Le digo, bueno, a ver si empezás a acabar con esa contradicción que tenés que empezar a solucionarla, ¿no es cierto? Pero pero entonces, yo creo Piensan que por ahí, demasiado, es un eh, problema. no sé, que es cuestión de tiempo o echarle algunas oraciones encima para que lo vea, porque su nombre, Gustavo Hijo, es un hombre inteligentísimo. Sí, sí. Vino el año pasado a visitarme junto con Alberto Franceschi, otro hombre que venía del socialismo venezolano y hoy se da cuenta que, digamos, la historia pasa por la restauración de las tradiciones, ¿cierto? Y él mismo hizo una crítica muy feroz a Bolívar, diciendo que, bueno, realmente nuestros problemas nacieron con los movimientos secesionistas. Entonces, esto no es un discurso de las derechas, sino que esto es un discurso que nos cabe a todos, a aquellas personas que quieran ver con claridad qué es lo que nos pasó a nosotros. Y nos pasó esto, nos separamos y separados no vamos a ningún lado. Nuestro camino pasa por la restauración. Yo el problema que ahorita veo, nuevamente volviendo a los nuevos movimientos secesionistas, que se están dando en todas las partes de Latinoamérica perdón, de Hispanoamérica, por X o Y razón. Hablando con estos separatistas, les veo así no es así como que lamerle las botas a los estadounidenses, pero no los ven como un modelo a seguir dentro de la leyenda del sureño americano, y la Confederación Americana, la Confederación, que se hizo durante su guerra civil. Y, o sea, traen un montón de problemas ahí, que yo la verdad no entiendo. O sea, sí, o sea, ahorita las cosas están muy mal, en toda Latinoamérica, pero, o sea, si vamos a tratar de separarnos, o sea, ¿por qué no ves el problema elemental? O sea, que donde surgió todo esto es porque nos separamos de España y ahora quieres fragmentar aún más esto, vamos a estar más, vamos a estar más débiles a influencias extranjeras. Mira, yo quiero cerrar con esto y luego le dejo la palabra a Francisco para que cierre. Yo le recomiendo a todos los hispanohablantes, hay un libro muy cortito que lo encuentran en internet que se llama Aventuras Asiáticas del Peso Mexicano, escrito por John McMaster, donde se habla de la riqueza de la Real Casa de Moneda de la Ciudad de México. Es decir, recordémosle a todos, Bonito. y este es un tema que sirve muchísimo para entender el por qué nos separaron, recordémosle a todos que nuestro imperio, me refiero por supuesto en el sentido territorial, ¿no? Porque Francisco aclaró muy bien que no era exactamente un imperio, acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Cuando se empieza a estudiar el valor del real de A8, es decir, la moneda de la corona española en América del mundo, y que dominaba los mercados del mundo, ahí empezamos a entender por qué nos separamos, porque ahí vamos a entender cómo éramos fuertes. Tan fuerte que incluso, creo que en el libro La Isla del Tesoro, el loro, el capitán Silver, pide quiero monedas de 8, quiero monedas de 8. Y la misma Singapur en 1819 fue comprada por los ingleses con 5.000 pesos españoles, como se le llamaba, porque cuando ellos le ofrecen al sultán, creo, de Indonesia, pagarle con libras esterlinas, y el sultán dijo, pero esos son papelitos, ¿no querés pagarnos este territorio
que era un alquiler en aquel momento, tenés que poner pesos españoles. Es decir, 1819, cuando ya, digamos, la monarquía iba cayéndose en América, todavía el prestigio de nuestra moneda era tan alto que tuvieron que pagar con nuestra moneda para poder quedarse con Singapur, los ingleses. No, y sirvió como base, pues, desde el principio, pues, para la economía americana, o sea, era su moneda oficial, y de hecho la base del dólar, aunque la etimología del dólar es completamente diferente, de donde surge el dólar es de nuestra moneda. Con eso se financia, básicamente. Sí, así es. Y bueno, yo también voy cerrando y despidiéndome. Primero, me pareció interesantísimo esta conversación de hoy. Ojalá podamos ahondar en algunos temas más adelante, porque no hay cómo abarcarlo todo en una sola, ¿no? Cómo volver a reestructurar una unión es un tema muy amplio y largo y difícil de tratar, así que eso no lo voy a topar ahora. Pero me pareció notable en lo que dijo Patricio sobre la anécdota de Trotsky. No la sabía, voy a investigar más al respecto y la voy a utilizar, por cierto. Y bueno, o sea, el primer paso para la reunificación es la conciencia. Todo parte en las ideas. Trotsky también decía otra cosa, una frase que es muy cierta. Decía, toda revolución es imposible hasta que se vuelve inevitable. Y yo, parafraseando, le suelo decir, todo colapso es imposible hasta que se vuelve inevitable. Y estamos en el colapso de nuestros estados, de nuestras repúblicas, es evidente. La pandemia, más allá de sus cuestiones, de sus orígenes o lo que sea, pero para efectos prácticos está acelerando el deterioro de nuestros estados. Y eso es notable, es importante tenerlo en cuenta para todo lo que va a venir y lo que se debe hacer. No nos puede volver a agarrar desprevenidos otro quiebre civilizatorio como hace 2 siglos. Ahora nos tienen que agarrar un poco activos. Y el primer paso, no un poco, bastante activos. Para eso es la conciencia. Y la conciencia empieza con el conocimiento. Cuando tienes conocimiento histórico suficiente, empiezan a caer estas cosas y empiezas a ver las nuevas formas que tendremos que adoptar, porque no se trata de restaurar nada, ni de volver a un pasado que ya no existe, ni de venerar cenizas, sino de transmitir el fuego, generar nuevas formas que con el mismo sustrato creen una nueva unión, una nueva organización política, una nueva tipo de organización política que no hemos visto necesariamente que nos lleve a esa unión, ¿no? Pero como digo, esto es un tema muy largo de discutir y analizar, pero para mí lo que es evidente en este punto es que no ha habido un momento histórico similar en donde ese proceso puede iniciar como lo estamos viviendo ahora. Francisco, es muy claro lo que decís, porque los imperios no vuelven, así que tendremos que buscar una nueva forma. Así es. Obviamente. Pues no sé si quieren que ya cerremos la conversación aquí, y lo continuamos para otro día. No sé si estén de acuerdo ustedes, señores. Yo quiero despedirme y felicitarlo, Francisco, por el proyecto del Otro Ecuador, que es un llamado de atención, no solo a los ecuatorianos, que veo que va juntando cada vez más jóvenes que van entendiendo qué es lo que les pasó, sino que yo creo que todo lo que ha hecho Francisco se empieza a replicar en distintas partes del mundo. Ya vemos jóvenes chilenos con un discurso similar, lo vemos también en Bolivia, lo vemos también en Perú. Vemos manifestaciones con el aspa de Borgoña, que eso sí creo que debería ser nuestra bandera común en distintos lugares de América. En Chile se ha visto manifestaciones, en Perú también, y aquí en Argentina en manifestaciones prohibidas también se han visto varias aspas de Borgoña. Así que bueno, Francisco, mi felicitación y fuerza con el Otro Ecuador, y espero verte por Buenos Aires en algún momento nuevamente. Muchas gracias, Patricio, tus palabras son un gran honor y un gran aliento, y hay que seguir con todo. Claro que sí, espero verte nuevamente en Buenos Aires, esperemos sea pronto. Y Paul, gracias igual por invitarnos y tenernos esta noche en este programa. Gracias. Muchas gracias, caballeros, por aquí habernos acompañado. Francisco, Patricio, en la descripción de aquí del episodio, pues vamos a poner ligas, pues para que visiten sus diferentes sitios y proyectos de cada uno de los individuos aquí que nos acompañó. También a Tercio, que ya se tuvo que retirar, por cuestiones personales,
Gracias por haber estado aquí y pues a la audiencia, pues por habernos acompañado en esta muy buena tertulia. Que pasen buenas noches, buenos días, la hora que sea, y pues acompáñenlos para la siguiente. Gracias, hasta luego. Dust in the kitchen, coffee pot, microdot. Now we are coasting, talking less, breeding stress. Somewhere inside, I have died, so I will lie. And formaldehyde, people walk through my inside. When I get out of here, you get to keep the car, and I get a plastic bus. Or do you want me to stay? The things that I have to say, you've heard it all anyway. Send me to sleep. You always could. Fatherhood. Tie up loose ends. Make it stop. Forget me not. And would you really mind if I told you a million times the story of my decline? You never seem to take the time to contemplate